Hola compis, hoy os traigo un vídeo para comentaros algunas de las preguntas del segundo juego de la OPE de Aragón, porque había mucho lío con ellas y me ha parecido más oportuno hacerlo en vídeo en esta ocasión. Entonces, en la primera de ellas nos dice ¿en qué año la ANA, la American Nurse Association, incluye el diagnóstico enfermero como estándar de la práctica enfermera y realiza la primera definición? Esta pregunta la pusieron muy a mala baba porque además pusieron dentro de las opciones 1982, 1973, 1953 y 1987. Son todas fechas clave, ¿vale? En el tema de los diagnósticos de enfermería. Entonces, 1982, que es con la que más habéis dudado, es el año en el que se creó la NANDA, ¿vale? Pero no es el año de la primera definición. La primera definición de los diagnósticos enfermeros se realizó mucho antes. Bien, un poquito de repaso histórico de los diagnósticos. La primera que hizo mención al término de diagnóstico de enfermería fue Vera Fry en el año 1953, que es otra de las opciones que daban. Aquí querían ir a pillar a alguien, ya está, por un lado o por otro. Entonces, en el año 1953, Vera Fry dice que hay unos problemas que las enfermeras podemos identificar y tratar de manera independiente y los llamó diagnósticos enfermeros, pero no dio ninguna definición. Fue unos añitos más tarde, en el 73, ¿vale?, cuando la ANA da la primera definición de los diagnósticos enfermeros, ¿vale? Y unos años más tarde, ya en el 82, se crea la NANDA, ¿vale?, la asociación que vela por los diagnósticos enfermeros. Entonces hay un pequeño repaso con las fechas importantes respecto a los diagnósticos. Bien, hay otra pregunta que es ¿a qué fase del PAE se refiere cuando dice conclusión de la valoración que se acaba de realizar, a partir de la cual se seleccionan las intervenciones que se tendrán que llevar a cabo? Diagnóstico, planificación, evaluación, valoración. Bien, aquí habéis dudado mucho, ¿vale?, entre diagnóstico y planificación. ¿Por qué? Porque habéis visto, se seleccionan intervenciones. Si os habéis acordado de mi vídeo, os he dicho, la etapa en la que se seleccionan las intervenciones es la planificación. Ya está, ya la tengo. Cuidado y leed bien, ¿vale? ¿Qué nos dice? ¿Nos dice la etapa en la que se seleccionan las intervenciones? No. Nos dicen que es una etapa, ¿vale?, que a partir de ella se van a seleccionar las intervenciones, es decir, va a ser la etapa anterior. De hecho, también nos dan la pista de que es la etapa que surge como conclusión de la valoración. ¿Qué significa eso? Que va a ser la etapa que está entre la valoración y la planificación. Conclusión de la valoración a partir de la cual se seleccionan las intervenciones, ¿vale? Es decir, la etapa del diagnóstico. En la etapa del diagnóstico identificamos los diagnósticos fijándonos en los datos de la valoración, identificamos el problema y cuando ya tenemos identificado ese problema ya seleccionamos los NOCs y las NICs, ¿vale?, para acabar con ese problema. Bien. Luego hay otra de patrones funcionales, que también habéis dudado. Con respecto a los patrones funcionales de Marjorie Gordon, el patrón que valora cómo percibe el usuario la salud y el bienestar y cómo maneja todo lo relacionado con su salud respecto al mantenimiento o recuperación, la opción correcta era ninguna de los anteriores, porque nos daban de opciones el patrón de adaptación tolerancia al estrés, el patrón 6 cognitivo-perceptual, el patrón 7 autopercepción autoconcepto o ninguno de los anteriores. Es ninguno de los anteriores porque esos datos, ¿vale?, el cómo percibe la persona su salud, qué hace para mantenerse sano, para recuperarse, etcétera, se recogen en el patrón 1, ¿vale?, que es en el de percepción, manejo de la salud. Bien, a ver qué más tenemos por aquí. Ay, quería comentaros una. Bueno, la clasificación NIC en su estructura agrupa las intervenciones de enfermería ¿vale?, en dominios y clases. Acordaros que en el año 2018, en la última edición de la NIC, dejaron de clasificarse por campos. Ahora todas, NANDA, NOC y NIC, se clasifican en dominios y clases, ¿vale? Yo, es lo que siempre os digo, vais a dominar estas clasificaciones, dominios y clases, ¿vale?, en todas. Bien, os quería comentar la del diseño de casos y controles. ¿Por qué? ¿Cuántas veces habéis visto que nos dicen, cuando estéis haciendo una pregunta tipo T, si hay una opción que diga todas son correctas, ninguna es correcta, esa va a ser? Porque el tribunal es muy vago, porque tal, porque... Cuidado, porque aquí hay una opción que decía todas las anteriores y no era la correcta. Nos decía, el diseño de casos y controles permite la medición directa de las tasas de incidencia,
No, ¿vale? Ya os haré un vídeo explicando los estudios de cohortes y de los casos y controles, pero en el de casos y controles partimos de personas que ya están enfermas al inicio del estudio. Entonces no puedo calcular la incidencia porque eran los casos nuevos. También tengo pendiente otro vídeo de incidencias y prevalencias que también me lo habéis pedido mucho. No me da la vida para grabaros todos los vídeos que me pedís. Bien, la opción número B nos dice permite calcular medidas de efecto como riesgo relativo. El riesgo relativo partía de las incidencias, se calculaba con las incidencias. Entonces, como no puedo calcular incidencias, en este tipo de estudios tampoco puedo calcular el riesgo relativo. Y en su lugar, lo que se calcula, todavía estoy con tos, lo que se calcula es la odds ratio, que era la opción correcta. Permite calcular la odds ratio o razón de odds, razón de probabilidades, ¿vale? Es un cálculo con probabilidades que no depende de la incidencia y entonces se puede calcular con eso. Y por tanto esa era la opción correcta, pero es que había una que decía todas las anteriores y habéis marcado muchos esa opción pensando en esa técnica de test, ¿verdad? Y no, cuidado, ¿vale? Porque no siempre que veáis... Es verdad que la mayor parte de las veces sí que esa cumple, pero no siempre, ¿vale? Entonces, no siempre que veáis todas son correctas, ninguna es correcta. De hecho, yo era muy puñetera y me acuerdo que hice una vez un simulacro con un montón de preguntas de todas son correctas, ninguna es correcta y ninguna puse que esa fuera la opción correcta para quitaros esa manía, ¿vale? Y aprendáis a leer, ¿vale? Hay que empezar a razonar. Las técnicas de test nos ayudan, pero no podemos basar nuestro examen en ellas, ¿vale? Al 100%. Es simplemente una ayuda, una pista, pero nada más. Así que nada, espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.